Bienvenidos y bienvenidas al taller de habilidades académicas de la UTEN, denominado ¿Cómo reconocer fuentes de información confiable? Quien les habla, Janet Valecillos, profesional de desarrollo docente del Centro de Enseñanza y Aprendizaje, CEA. En esta oportunidad seré su facilitadora. Comencemos. Para dar inicio a este taller, es importante reconocer qué es una fuente de información. Las fuentes de información son muy variadas. Pueden ser de primero o segundo grado. Pero en línea general, las fuentes de información son los recursos físicos, como los libros, las revistas, los periódicos, las fotografías, los murales, todos aquellos aspectos que nos dan una información sustancial a la hora de una investigación. También existen fuentes de información orales, pero lo más importante en este momento es reconocer que existen fuentes de información digitales, en las cuales nosotros vamos a atender con especial atención en este taller. Las fuentes de información digital contienen datos formales o informales que son útiles para hacer una investigación de carácter educativo. Ahora bien, ¿cuándo la información es confiable en el ámbito de la investigación educacional? De acuerdo con Peña 2010, la información es confiable cuando es producida o respaldada por autores o comunidades académicas reconocidas. Ante la diversidad de fuentes que existen en la actualidad, es importante resaltar que cada una de ellas ofrece o puede ser útil a la hora de nuestras actividades académicas. Sin embargo, para efectos de este taller, estaremos abordando aquellas asociadas a la investigación a través del uso de Internet. Recordemos que Internet es una red informática de interconexión descentralizada, de alcance global, que permite acceder al usuario a diversidad de servicios y de conocimientos que son dinámicos y que viajan precisamente a través de la web. Esa información puede o no tener criterios de confiabilidad. Por lo tanto, es necesario atender a ciertos aspectos sustanciales para poder abordar esa información y poder utilizarla en nuestro ámbito educativo. En este sentido, ¿cómo debemos buscar información confiable en Internet? Existen diversos criterios. Sin embargo, apuntaremos a tres fundamentales. 1. Armar la clave de búsqueda. 2. Evaluar la confiabilidad de la información. Y 3. Seleccionar la información. Los dos primeros están asociados a criterios de búsqueda puntual. A continuación, estaremos desarrollando cada uno de estos. ¿Qué es la clave de búsqueda de información? Cuando hablamos de claves de búsqueda, son esos criterios que nos van a permitir acceder rápidamente a la información en la web. Hay tres elementos que debemos atender. 1. El uso del lenguaje natural. Debemos escribir con palabras sencillas y sin ambigüedad. Cuando hablamos de sin ambigüedad, nos referimos a aquellas palabras que no deben tener doble significación o que deben causar duda. Es importante que las palabras que utilicemos sean claras, sencillas y sin doble significación. También es importante utilizar frases literales. Cuando queremos saber la fuente de frases literales o frases referenciales bibliográficas, las debemos escribir entre comillas porque inmediatamente el sistema nos va a arrojar la fuente de donde han sido extraídas esas citas puntuales y textuales. Pero eso sí, deben ir entre comillas. Y como último criterio, la asociación de palabras. Cuando queremos tener acceso a una información amplia, podemos colocar varias palabras relacionadas de manera tal
de darle un mayor espectro de posibilidades de búsqueda al sistema. Esas palabras deben tener alguna relación con el tema de nuestro interés. Recomendaciones. Debemos escribir en minúsculas las claves de búsqueda para poder tener mayor número de resultados. Si escribimos mayúsculas y minúsculas, estaremos limitando la posibilidad de resultados. Si utilizamos solamente minúsculas, abriremos el mayor espectro y posibilidades de resultados del tema de información de nuestro interés. Y la última recomendación en este aspecto es colocarle la tilde a las palabras que correspondan ortográficamente. Ese nivel de especificidad nos va a llevar de inmediato al tema o a la investigación o al punto de interés que estamos nosotros solicitando. El segundo criterio de interés de este taller es evaluar la confiabilidad de la información. Hemos estado viendo cómo existen diferentes fuentes de información y que precisamente Internet arroja datos de toda naturaleza, cambiantes y modificables en corto tiempo. Pero, ¿qué es la confiabilidad de la información? Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de la condición de certeza, de verdad, esa condición que nos permite poder verificar que los datos que nos están suministrando a través de Internet pueden ser verificables, pueden ser cotejados con fuentes, pueden ser revisados y pueden dar indicios de que son ciertos, que las personas, las instituciones o las organizaciones que respaldan esa información están diciendo cosas verdaderas y ciertas. Ahora bien, ¿cómo evaluar la confiabilidad de la información? ¿Cómo hacer para saber que esa información es confiable? Uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en consideración es que debemos aplicar técnicas de verificación. Cuando hablamos de técnicas de verificación, se refiere a cuando podemos colocar en dos operadores de búsqueda la misma información y luego comparar el criterio de verdad y de precisión de los dos buscadores de información. Es decir, de manera simultánea, colocar la misma solicitud y ver qué arroja uno y qué arroja el otro, y cuál de los dos es el que da mayor índice de precisión de la información que nosotros estamos buscando. A eso es lo que denominamos técnicas de verificación. Es el aspecto de comparación de dos operadores de búsquedas diferentes de manera simultánea. Otro de los elementos para evaluar la confiabilidad tiene que ver con los criterios de selección. Ver quién es la autoridad, quién es el autor o la organización responsable de la información, si está respaldada por alguna universidad, algún organismo público, alguna organización de investigación, alguien o a algunos que tengan autoridad académica para dar alguna información importante y respaldar lo que se está diciendo. Si no hay ningún autor reconocido o que se haga responsable de lo que se dice, debemos tener cuidado porque la información no es confiable. Otro de los elementos que debemos atender es la selección de contenidos. No todos los contenidos son confiables. Debemos ver si es amplio, riguroso, y si esos dos elementos, la amplitud y la rigurosidad de la información, está respaldado por citas, por autores y por aspectos que nos permitan a nosotros ver cierto carácter de verificabilidad, entonces el sitio es confiable. Como último aspecto, en este sentido, la actualización. Es importante revisar cómo se va incorporando y cómo va cambiando periódicamente la información, los datos, los avances teóricos y todo a través de las fechas de actualización. Si tiene fechas de actualización reciente, nos dará un buen indicio de que es una información confiable. En el último criterio de este taller estaremos revisando cómo seleccionar la información. La información se debe seleccionar a través de buscadores especializados u operadores de búsqueda.
¿Qué son buscadores especializados? Son sistemas informáticos de búsqueda de archivos almacenados en servidores de la web. La web ofrece diversos sistemas de almacenamiento de información, pero esos sistemas de almacenamiento tienen especificaciones, tienen áreas específicas. Y de acuerdo a nuestras necesidades educativas, ya están preestablecidos esos sistemas o esos lugares donde nosotros podemos acceder con rapidez. Entre algunos buscadores especializados educativos de mayor uso, existen muchos, pero los de mayor uso está Google Académico. En él ustedes podrán encontrar bibliografías de libros, tesis, artículos de editoriales académicos, sociedades académicas, desarrollos y propuestas de las universidades, entre otros. Otro de los buscadores especializados de mucha utilidad para el ámbito educativo tiene que ver con Redalyc. En él se ofrecen revistas científicas de América Latina, del Caribe, de España y Portugal. Artículos bastante importantes que pueden servir de respaldo para sus investigaciones o para sus estudios en particular. Otro de los buscadores que es recomendable, PDFSB. En él ustedes podrán acceder a leer y a descargar libros electrónicos de todo tipo de especialidades. Y lo más importante, que están en formato PDF y de manera gratuita. Existen otros, muchos, pero sin embargo aquí le ofrecemos estos tres como punto de partida. Entonces recordemos que los buscadores especializados nos permiten acceder a archivos almacenados en la web. Asimismo, tenemos los operadores de búsqueda de información. ¿Qué son operadores de búsqueda de información? En cada uno de los operadores existen palabras o se pueden utilizar palabras o símbolos clave que nos permiten acceder de manera adicional y precisa a esas informaciones que nosotros queremos tener a la mano de manera rápida. Algunos de los operadores más comunes dentro de las búsquedas de Google están precisamente uno que tiene que ver con el uso de las comillas. Es colocar frases, oraciones o palabras entre comillas. Nos va a traer como resultado que las palabras, frases u oraciones que están entre comillas inmediatamente nos va a llevar a su fuente de origen, tal y como lo referimos en los criterios anteriores. Otra palabra o símbolo de búsqueda de información está la palabra OR en mayúscula. Cuando colocamos varias palabras y las separamos con la palabra OR, implica que todas las palabras que están incluidas y separadas por OR van a ser simultáneamente buscadas en el buscador. ¿Qué significa? Que todas ellas van a servir de enlace, de relación, y que la búsqueda va a ser más amplia, tanto en la segunda o en la tercera palabra. Es decir, que se va a poder asociar 3 o más palabras en la búsqueda de manera simultánea. Otro operador de búsqueda es el guión. El guión, en este caso, va a servir de exclusión. Cuando buscamos un término general, como ponemos en el ejemplo, redes sociales, colocamos guión y Facebook, decimos entonces que los resultados de búsqueda nos van a llevar a todo tipo de redes sociales menos a Facebook. Entonces, ¿qué significa esto? Que el operador guión significa que las palabras que vayan después de guión van a ser excluidas en la búsqueda. Entonces pasamos de una generalidad a restar o a excluir una especificidad. Y así como estos operadores existen muchos más. Sin embargo, ofrecemos en este momento estos 3 operadores de búsqueda de manera inicial. Hemos llegado a la conclusión y al final de este taller.
Vamos a recordar qué hemos estudiado. ¿Cómo debemos buscar la información confiable en Internet? Hemos hablado de 3 criterios fundamentales. El primero tiene que ver con armar la clave de búsqueda. Cómo debemos acceder a los buscadores de Internet a través del uso del lenguaje natural, sencillo y sin ambigüedades. Utilizar frases literales, que debemos colocarlas entre comillas para reconocer rápidamente cuál es su fuente. Y también asociar palabras relacionadas con un tema específico. El segundo criterio tiene que ver con evaluar la confiabilidad de la información. Para eso estuvimos hablando de colocar una misma información en 2 operadores de búsqueda para hacer una relación comparativa y poder verificar los índices de precisión. También estuvimos conversando sobre los criterios de autoría de la información, ver la trayectoria académica del autor o de los autores o de las instituciones que respaldan la información. También es importante revisar la amplitud y la rigurosidad de los contenidos que vamos nosotros a utilizar en nuestros trabajos investigativos y en nuestras actividades académicas, como se vienen planteando. Y también la actualización permanente y reciente de los datos de la información que se van suministrando en Internet. Eso nos va a permitir a nosotros evaluar la confiabilidad. Y el último criterio, y no menos importante, tiene que ver con la selección de la información. Se nos plantea utilizar buscadores especializados y operadores de búsqueda. Cuando hablamos de buscadores especializados, recordemos que hablamos de aquellos archivos almacenados en la web, archivos que tienen que ver con especialidades muy puntuales que debemos nosotros seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. Y los operadores de búsqueda son las palabras o símbolos que nos van a servir para buscar rápidamente y simplificar la información. Es decir, esos operadores de búsqueda nos va a permitir acceder rápidamente a la información que estamos solicitando. Espero que les haya sido de mucha utilidad este taller y les agradezco mucho por su atención. Hasta la próxima.